El otro cuento que lo repiten sin cesar, elevadísimo gasto público. Y la gente, como algunas veces, ese es un problema de la cultura latinoamericana, ¿no? Somos muy emotivos y algunas veces perdemos racionalidad. Entonces, como tratamos de explicar los momentos duros, difíciles, ya no es como antes, ya el dinamismo económico baja un poquito, entonces sí es cierto lo que nos están diciendo. No, hagan la pausa a reflexionar. Veamos, Ecuador no gasta mucho, invierte mucho, que es distinto. Esta es una de las trampas de las finanzas públicas que tienen gran influencia ideológica, ideología neoliberal. A todos les llaman gasto. Pero imagínense ustedes, ¿no? En una empresa, un empresario, que ponga en la misma categoría los sueldos y salarios que está pagando a la nueva planta que está construyendo. Lo mandan al manicomio, pues, ese gerente. Lo uno es gasto corriente y lo otro es inversión, acumulación. ¿Sí estamos claros? No es consumo, es acumulación. Va a producir más en el futuro. Es algo bueno, deseable. Eso es lo que ha hecho el país, compañero. El país no gasta mucho, invierte mucho como gobierno, como Estado, lo cual no es malo, es muy bueno. Y por eso somos la envidia de América Latina. Pero acá todo lo quieren tergiversar. Todo esto va a quedar en la página web de la presidencia, en una página web que ya les indico, y en mi blog Economía en Bicicleta. Y chicos, tengan esta información para rebatir a tanto farsante, a tanto mentiroso. Discutamos lo que tengan que discutir, lo que tengamos que discutir. Critiquen lo que tengan que criticar, pero con la verdad, con seriedad, con rigor académico, con datos, no con cualquier invento y cualquier mentira. Entonces, Ecuador no gasta mucho, invierte mucho. Antes de nuestro gobierno se invertía por el sector público 4% del PIB. Nosotros hemos llegado a invertir casi el 15% del PIB. Y eso no es malo. Se comieron toda la plata, si no se la están fumando, no se está esfumando. Se está acumulando en carreteras, en hidroeléctricas, en colegios, en hospitales, para los derechos de nuestra gente, para el talento humano. Pero nos quieren hacer creer que no existe, se fumó. Mentira, es acumulación, es riqueza, que nos genera más riqueza, más ingresos y más ahorro en el futuro. Entonces Ecuador lo que hace es invertir mucho y eso es muy bueno. Sigamos. Aquí hay mucha ideología, dicho sea de paso, ¿eh? ¿Por qué tanto ataque incluso a la inversión pública? Para que todo sea negocio privado. Y yo no tengo problema, con tal de que inviertan en lo socialmente deseable. Pero si me va a invertir solamente en discotecas, en supermercados, etcétera, y nadie me va a hacer las hidroeléctricas, yo no me voy a sentar cruzado de brazos esperando a que venga esa inversión privada. La vamos a hacer de lo público. Y en buena hora sí una inversión privada. Pero no vamos a esperar cruzado de brazos, compañeros. Ecuador tiene la más alta tasa de inversión de América Latina y eso es muy bueno. Otro ejemplo, miren cómo se miente. Nadie espera aplausos por hacer lo que tiene que hacer, pero tampoco mentiras, tampoco críticas. Que el gasto público, y lo he aclarado 1000 veces y lo han vuelto a repetir 3000 veces, pero sepan que están mintiendo. Con estos folletos le vamos a dar a los periodistas para que sepan que están mintiendo, ¿ok? Para que no quede duda que están mintiendo. Con Correa, el gasto público pasó el 2006 de 21.3 a 44.1% del presupuesto, más que se duplicó el gasto público. Mentira, estaba mal contabilizado, habían las cuentitas que no se registraban. Los propios fondos de estabilización, el FEIREP no se contabilizaba, pero no se contabilizaba la importación de combustibles, no se contabilizaba los aportes al ISFA, al ISPO. Todo esto suma más del 9% del PIB. Más el incremento en inversión, que no es gasto, es inversión. Entonces esto nos suma 44, pero si volviéramos al sistema anterior, ¿ya? Solo 4.2% de inversión, sin registrar ese 9.2% del IFA, del ISPO, de importación de derivados, prácticamente estamos en el mismo nivel de gasto. Esa es otra gran mentira. De hecho, no, lo único que ha variado es el gasto corriente 17.1 a 19.6. Pero incluso eso es ficticio, porque había grandes deficiencias en el registro del gasto. Por ejemplo, engaños. El INFA era 80 millones de presupuesto, centenas de funcionarios, pero como recibía $500.000 de donaciones privadas, el INFA no era público, era fundación privada y no se registraba en el gasto corriente. ¿Se dan cuenta? Hoy todo eso está incluido en el gasto corriente. Y si hubiera habido ese registro del inicio, ni siquiera el gasto corriente ha aumentado. O sea, en realidad
no ha aumentado la participación del sector público en la economía. Se lo podemos demostrar a quien quiera, pero hay gente que no quiere, es mala fe, quiere seguir mintiendo. Entonces, otra gran mentira. Se ha duplicado, que no sería necesariamente malo. Vaya a ver los países más desarrollados. Tienen 40-45% participación del gasto público en el producto, los países escandinavos, más del 50%. No sería necesariamente malo, pero no es verdad. No es que se ha duplicado el gasto público, estaba mal contabilizado. Ahora que hay transparencia técnica, excelencia y contabiliza adecuadamente, no esperamos aplausos, pero vienen los mentirosos a decir, se ha duplicado el gasto público. Esa es otra mentira, queridos jóvenes. No es verdad que el gasto público con respecto al PIB se ha duplicado, prácticamente permanece en los mismos niveles si es que utilizáramos la contabilización anterior y con los niveles de inversión anterior. Lo que se ha aumentado es la inversión, pero eso no es gasto y eso es muy bueno. Sigamos. Y aquí está, esto es algo muy importante, porque hay que ser inteligente para las cosas, ¿no? Saber hacer las cosas. Entonces algunos hablan de que entonces lo correcto en finanzas públicas es que no haya déficit. Si ese argumento ustedes lo utilizan como familia, como padre de familia, nunca se van a poder comprar una casa. ¿Quién puede comprar una casa con lo que gana en un mes? La casa la tienen que pagar ahorita, ¿verdad? Si la casa cuesta $60.000, ¿quién gana $60.000 mensuales que no sea Lazo, Alvarito, etcétera? ¿Ok? Y eso no se va a comprar casa de $60.000, pues no se va a comprar casa de $3 millones. Necesariamente van a tener que financiarla a largo plazo. Eso es déficit, porque tal vez ganaron $1.000, pero tuvieron que prestar $60.000 que tenían que pagar $60.000 de una sola, ¿sí se dan cuenta? Eso es déficit. El déficit no es malo per se. Si están comprando una casa para sus hijos, para evitar arrendar y pagando una cuota de préstamo, en 12 años la casa ya es suya y ya no hay que pagar nada, cuando si arrendaban toda la vida iban a tener que pagar algo, es una gran decisión. Otra cosa es si se endeudaran en $60.000 para la fiesta de 15 años. Eso sí es para consumo, para que desaparezca esa plata, no se acumula un activo. Pero cuando prestan $60.000 por una casa, no, se endeudaron en $60.000, pero ya tienen una casa, un activo que vale $60.000. Pero para financiar esa inversión, ese activo, tuvieron déficit por ese mes. Ganaron $1.000 y pagaron $60.000. Ese es el tan cacareado déficit. Entonces los déficits no son malos. No es posible invertir, salir de la miseria sin tener déficit como un padre de familia. Pero aquí no lo han satanizado. ¿Qué es lo inteligente, compañeros? ¿Ya? Que el ingreso permanente cubra los ingresos permanentes. En analogía con el padre de familia, que su sueldito le alcance para pagar la cuota del préstamo. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo importante, porque obviamente si la cuota del préstamo es $1.500 y solo gana $1.000 el padre de familia va a tener un problema. Bueno, eso también es lo que estamos haciendo a nivel nacional, que los ingresos permanentes, no el petróleo que se acaba un día, sino tributos, tasas, contribuciones, etcétera, cubran el gasto permanente, que lo podemos hacer una analogía como el gasto de operación, lo que necesita el Estado para operar, que son sueldos y salarios, transferencias, bienes y servicios. Antes, sepan ustedes, los que nos quieren dar lecciones de economía, de responsabilidad fiscal, antes se cubría con ingresos petroleros hasta sueldos y salarios. Los ingresos permanentes, impuestos, etcétera, no cubrían los gastos permanentes. Que les insisto, se puede hacer una analogía con el sector privado entre ingresos operacionales y gastos operacionales, lo que necesita el Estado para operar. Nosotros le llamamos ingresos permanentes, gastos permanentes. Los ingresos permanentes no cubrían el gasto permanente y se cubría con ingresos petroleros y el petróleo algún rato se acababa. Y cuando se acabara el petróleo, ¿cómo pagaban sueldos y salarios? Hoy, eso con la revolución ciudadana del 2007, porque es nuestra regla fiscal de prudencia inteligente fiscal, el ingreso permanente cubre con creces el egreso permanente. Es decir, no consumimos petróleo para pagar sueldos y salarios, para consumo. El petróleo, los ingresos petroleros han ido en su totalidad para inversión, para acumular riqueza, para tener más activos que generan más ingresos en el futuro. Eso también es salir de la economía petrolera, compañeros. Esta es otra gran mentira, no se ha desperdiciado el ingreso petrolero. Sigamos. Si no me alcanza el tiempo, voy a dividirlo en varias etapas esta explicación porque me faltan algunas láminas, pero es muy interesante. Entonces, fíjense, con esta nueva contabilización,
ingresos permanentes, lo que necesita el Estado, lo que son frutos del funcionamiento del Estado, impuestos, tasas, menos egresos permanentes, gasto permanente, lo que necesita el Estado para operar, el sueldo y salario de los funcionarios públicos, la policía, los militares, bienes y servicios para la administración, tenemos, no solo que tenemos superávit, tenemos un gran superávit, 5.1%. Esto en contabilidad privada sería el análogo a la utilidad operacional, a la utilidad inherente a la marcha del negocio. O sea, lo inherente a la marcha del Estado para su funcionamiento tiene superávit, y superávit grande. ¿Cuándo viene el mal llamado déficit? Con la inversión. Pero no es que se está desperdiciando la plata, se está acumulando activos. En contabilidad privada eso no se llama déficit, tal vez déficit de caja, pero a nadie le va a decir que es pérdida. Aquí nos hacen creer que es pérdida, ¿no? Entonces, cuando vienen los ingresos no permanentes, en este caso, este gobierno central, vamos a recibir 0 de impuestos. Esto es la salvaguardia, básicamente, que hemos calculado para el 2016, porque en el 2016 estamos planificando recibir 0 de ingresos petroleros, que es no permanente. Este es el ingreso de salvaguardia, que también son no permanentes. Menos gasto no permanente, que es la inversión. No es que la hidroeléctrica la tengo que estar haciendo cada año, no, se le hace un año y nada más. Por eso la inversión de gasto no permanente. Ahí es que viene ya el mal llamado déficit, que en verdad es un déficit de caja, pero no es que es pérdida. Esto es lo que representaría la pérdida o ganancia del sector público, y tenemos no solo tenemos superávit, tenemos un gran superávit, pero nos ponen todo en la misma canasta, gastos operacionales y gastos no permanentes, la inversión, y dicen, ahí está el déficit, y ustedes escuchan déficit, nos estamos empobreciendo. El padre de familia que gana 1.000 y está gastando 1.200, pero en comida, entonces está perdiendo 200 por mes y se está empobreciendo. No, compañero, estamos acumulando lo que corresponde al funcionamiento del Estado, tiene un gran superávit. De ahí viene la inversión, ¿ya? Y nos crea un déficit de caja que hay que financiar, pero estamos acumulando para vivir mejor en el futuro, para tener más ingresos en el futuro. Con las hidroeléctricas solamente, miren, solo con las hidroeléctricas, la refinería y las mejoras en eficiencia energética, evitar pérdidas inútiles, vamos a ahorrar cerca de 2.000 millones de dólares anuales. No lo va a recibir nuestro gobierno, lo va a recibir el futuro gobierno, pero nosotros trabajamos por el país, no por unos votitos en las próximas elecciones. ¿Okay? ¿Cómo será la patria reconstruir? ¿Sí estamos claros? Bueno, sigamos. Estas definiciones las tienen que manejar sobre todo los jóvenes estudiantes de economía, lo que es ingreso permanente, recursos que recibe el Estado a través de sus instituciones de manera continua, periódica, previsible. Pueden hacer la analogía con ingresos operacionales en el sector privado. La generación de ingresos permanentes no ocasiona disminución de activos netos, es decir, activos menos pasivos, o sea, no puede ser fruto del petróleo, porque el petróleo, cuando extraigo petróleo, disminuyen las reservas de petróleo, eso es disminuir un activo. Por eso le llamamos a ese ingreso petrolero no permanente. Ejemplos de ingresos permanentes: impuestos, transferencias, tasas y contribuciones. Egresos permanentes, los que necesita el Estado para operar. Son los recursos que paga el Estado a través de sus instituciones de forma permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos. No ocasionan incrementos de activos netos, es decir, no es la inversión, ¿no? Eso no es un gasto, no es un egreso permanente. El rato en que yo construí una carretera de 100 millones, gasté 100 millones en caja, pero tengo una carretera que vale 100 millones, no es que se fumó la plata, ¿sí me explico? Entonces, egreso permanente no ocasiona incremento de activos, como el ejemplo de la inversión. La inversión es egreso no permanente. Ejemplo de egreso permanente: gastos en personal, transferencias a los municipios, etcétera, recursos para bienes y servicios de consumo. Estas son las categorías que debemos manejar, porque esto es lo importante, que los ingresos permanentes cubran los egresos permanentes, lo que necesita el Estado para funcionar, y son más que cubiertos. Antes esto se cubría con ingresos petroleros, ahora el ingreso petrolero, que es no permanente, va exclusivamente a inversión. Pero ¿dónde está la plata? Se fumó el petróleo. La gente está ciega o no conoce el país, no ve las carreteras, no ve las hidroeléctricas, no ve los multipropósitos, los puertos, los aeropuertos, las UPCs, las unidades del milenio, los hospitales. Que no se contabilice ese valor no significa que existe, que no existe. El país es más rico, compañeros, y cuando se trata de inversión productiva, como hidroeléctricas, multipropósitos, esos activos nos permiten generar ingreso, que nos permite a su vez tener más ahorro y así salir del subdesarrollo. Ecuador no es un país que gasta mucho,
invierte mucho. Y eso es muy bueno, compatriota. Ojalá se hubiera hecho esto hace décadas y tendríamos un país totalmente diferente. Sigamos. Bueno, ahí tienen la definición de ingresos no permanentes, la pueden revisar en la página web. Y egresos no permanentes. Ingresos no permanentes básicamente los petroleros o cosas como salvaguardias por un periodo. Egresos no permanentes básicamente las inversiones. Porque no es que construyo Coca-Cola Sinclair, gasto 2.000 millones de dólares y cada año tengo que gastar los 2.000 millones de dólares para otra Coca-Cola Sinclair. Ya está construida, ¿ok?